Entonces, en este planteamiento se nos pide hallar la corriente de carga con sus respectivas resistencias. Pero para hallar la corriente de carga, primero tenemos que hallar el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. El voltaje Thevenin es igual a, es decir, primero se procede a desconectar la resistencia de carga. Y cuando se desconecta la resistencia de carga, medimos la tensión en las terminales de carga, que es el mismo voltaje, el mismo voltaje de la resistencia 2. ¿Por qué? Porque en un circuito paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, al hallar el voltaje en la resistencia 2, es el voltaje Thevenin. Entonces, para hallar el voltaje en la resistencia 2, se aplica divisor de voltaje. Divisor de voltaje ya lo expliqué en un video anterior, o sea que aquí únicamente es el dato. Entonces, 36 voltios, el voltaje Thevenin al aplicar el divisor de voltaje es 12 voltios. Y el segundo dato que necesitamos es la resistencia Thevenin, ¿cierto? Entonces la resistencia Thevenin se procede a, primero desconectamos la resistencia de carga. Una vez tengamos desconectada la resistencia de carga, entonces se anula la fuente. El segundo paso es anular la fuente. Y con un ohmómetro medimos la resistencia. Esa resistencia es la resistencia Thevenin. Entonces, la resistencia Thevenin, al anular la fuente, R1 y R2 quedan en paralelo. O sea, la resistencia 1 queda en paralelo a la resistencia 2. Entonces, la resistencia Thevenin, la resistencia 1 es 6 kilo ohmios. En paralelo con la resistencia 2, que es 3 kilo ohmios. Entonces, circuito serie, circuito paralelo y circuito serie paralelo ya está explicado en un video anterior, o sea que entonces aquí únicamente la resistencia de Thevenin, el dato. 6 kilo ohmios en paralelo a 3 kilo ohmios es 2 kilo ohmios. Entonces, ya con el voltaje Thevenin y con la resistencia Thevenin, podemos hallar la corriente de carga. Entonces, la corriente de carga es igual al voltaje Thevenin dividido la resistencia Thevenin más la resistencia de carga. Entonces, para el caso 1, digamos, la corriente de carga es igual al voltaje Thevenin, que es igual a 12 voltios, ¿cierto? 12 voltios. Dividido la resistencia Thevenin, que es 2 kilo ohmios, más la resistencia de carga en el caso 1, que es 0.1 kilo ohmios. Entonces la corriente de carga es igual a 12 voltios dividido, como 0.1 kilo ohmios es tendiente a 0, entonces digamos no se lo tiene en cuenta. Entonces 2 kilo ohmios más 0.1 kilo ohmios, digamos 2 kilo ohmios. Entonces la corriente de carga para el caso 1 es 12 dividido 2, 6. Y voltios sobre kilo ohmios, miliamperios. Entonces para el caso 1, con la resistencia de carga 0.1 kilo ohmios, corresponde la corriente de carga a 6 miliamperios. En el caso 2,
la corriente de carga es igual al voltaje Thevenin, que es 12 voltios, dividido por la resistencia Thevenin, que es 2 kiloohmios. 2 kiloohmios más la resistencia de carga, en el caso 2, de que es 2 kiloohmios. Entonces la corriente de carga es igual a 12 voltios dividido 2 kiloohmios más 2 kiloohmios, 4 kiloohmios. Entonces la corriente de carga es igual a 12 kiloohmios dividido 4 kiloohmios, da 3 miliamperios. Voltios y kiloohmios, miliamperios. Entonces la corriente de carga es 3 miliamperios para la resistencia de carga de 2 kiloohmios. Pues esta es la respuesta. En el caso 3, el voltaje Thevenin 12 voltios. De la corriente de carga, voltaje Thevenin es 12 voltios dividido por la resistencia Thevenin, que es 2 kiloohmios, más la resistencia de carga, que en este caso es de 3 kiloohmios. Entonces, la corriente de carga para el caso 3 es igual a 12 voltios dividido 2 kiloohmios más 3 kiloohmios da 5 kiloohmios. Entonces la corriente de carga es igual a 12 voltios. 12 dividido 5 da 2.4. Y voltios sobre kiloohmios da miliamperios. Entonces, para la resistencia de carga de 3 kiloohmios, la corriente de carga es 2.4 kiloohmios. En el cuarto caso, la corriente de carga es igual a el voltaje Thevenin, que es 12 voltios, dividido por la resistencia Thevenin, que es 2 kiloohmios. Más la resistencia de carga, que en el caso 4 es 4 kiloohmios. Entonces, la corriente de carga es igual a 12 voltios dividido 2 kiloohmios más 4 kiloohmios da 6 kiloohmios. Entonces, la corriente de carga es igual a 12 dividido 6 da 2. Y voltios sobre kiloohmios da miliamperios. Entonces, esta es la respuesta. Entonces, para una corriente de carga de 4 kiloohmios, la corriente de carga es 2 miliamperios. Entonces, para el caso 5, la corriente de carga es igual a voltaje Thevenin, que es 12 voltios, dividido la resistencia Thevenin, que es 2 kiloohmios, más la resistencia de carga, que en el caso 5 es 5 kiloohmios.
Entonces la corriente de carga es igual al voltaje de Thevenin, 12 voltios, dividido la resistencia de Thevenin, 2 voltios, va la resistencia de carga 5 kiloohmios, da 7 kiloohmios. Entonces la corriente de carga es igual a 12 dividido 7, da 1.71. Voltios sobre kiloohmios da miliamperios. Entonces la respuesta es que para la resistencia de carga 5 kiloohmios le corresponde una corriente de carga de 1.71 miliamperios. Entonces, el último caso, el sexto, la corriente de carga es igual al voltaje Thevenin, ¿cierto? Voltaje Thevenin, 12 voltios, dividido por la resistencia de Thevenin, que es 2 kiloohmios, más la resistencia de carga, que es 6 kiloohmios. Entonces la corriente de carga a 12 voltios, el voltaje Thevenin, dividido la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga, suma 2 kiloohmios más 6 kiloohmios, da 8 kiloohmios. Entonces la corriente de carga es 12 dividido 8, da 1.5. Y voltios sobre kiloohmios da miliamperios. Entonces, esta es la corriente de carga. En el caso 6, para una resistencia de carga de 6 kiloohmios, su corriente de carga es 1.5 miliamperios.